Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, véganos tu reino, hágase, Señor, tu voluntad, así como en el cielo, aquí también en la tierra. Gracias te doy, Padre bendito Dios, por una grabación más, Señor, Dios eterno de la gloria, para enseñar, Dios eterno, a la ciudadanía del mundo entero, Padre Santo, Dios, que todo lo que dice tu palabra son palabras santas, fieles, poderosas y verdaderas, Padre. Gracias te damos, Señor. Reprendo todo demonio de las tinieblas, toda obra del diablo, todo pensamiento ajeno, todo lo que no vaya de acuerdo a tu voluntad, en el nombre poderoso de Cristo, nuestro Salvador, tu Hijo amado. Dios, gracias te damos en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Amén. Sí, amén. Amigos y hermanos que nos escuchan en esta grabación, vamos a predicar bajo el tema: no condenes a los cristianos por sus hijos. Dice la palabra de Dios, hermanos, en el Salmo 139, versículo 16, dice la palabra de Dios: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Gloria al Señor. Aquí habla el rey David desde que era un embrión. Dice que sus ojos vieron, gloria al Señor, vieron los ojos, dice de Dios, mi embrión vieron tus ojos. Y dice que en su libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Fíjese, ¿qué fue formado en el ser humano cuando es un embrión? Todavía pues faltan las manos, los pies, las orejas, todo lo que lleva la figura del cuerpo humano. Entonces, todo eso lo vio el embrión cuando era el rey David, un embrión. Ahora, hoy en día, hermanos, los cristianos, hermanos, son muy criticados por la gente mundana, porque sus hijos les dan mal testimonio. A veces, hermanos, el pastor, el predicador, hermanos, cuando tiene hijos que no son cristianos, le dan mal testimonio al pastor o a los padres cristianos. Hijos que viven con sus padres que son cristianos, pero sus hijos no son cristianos, son mundanos. Entonces yo quiero aclararles, hermanos, bíblicamente, ¿qué nos aconseja la Biblia acerca de esta situación de los padres cristianos contra los hijos mundanos? A ver qué dice la Biblia acerca de esto. Dice la palabra de Dios allá en el Salmo 127, 3. Dice que herencia de Dios son los hijos, y cosa de estima el fruto del vientre. Nosotros como padres cristianos tenemos la responsabilidad de educar a nuestros hijos, instruirlos en el camino del bien, en el camino, hermanos, del Evangelio, porque son herencia de Dios, y una herencia se cuida. Para eso te dan herencia, para que tú la cuides, para que tú la cultives, para que haya, ahora sí, un crecimiento mayor en esa herencia. Por eso Dios dice: he aquí, herencia de Jehová son los hijos,
y cosa de estima el fruto del vientre. Por eso tenemos nosotros como padres la responsabilidad, hermanos, de instruir a nuestros hijos. Dice la palabra del Señor, la responsabilidad de nosotros como padres cristianos, hermanos, dice en Proverbios capítulo 22, versículo 6, instruye al niño en su camino, para que cuando sea grande, para cuando sea viejo, no se aparte de él. Entonces, aquí la Biblia, la palabra de Dios, nos hace responsable a nosotros como padres. Nos da una responsabilidad de instruir a nuestros hijos en el camino. Pero dice la palabra de Dios, instruye al niño. ¿De qué edad está hablándole Dios para ser responsable a los padres? No le está hablando de cuando es un hijo ya mayor de edad, cuando es un hijo ya un joven. Está hablando cuando es niño. Entonces, ahí nosotros como padres somos responsables de instruirlos en el camino del Señor. Ahora, pero el niño no va a permanecer siempre siendo niño. Va a crecer. El niño va a ir creciendo. Los niños, hermano, su niñez termina en el niño cuando entra la adolescencia. Ya el niño va creciendo, ya llega ahora sí a los 9 años, 10 años, 11 años, 12 años, 13 años. Ya el niño ya no es un niño ya muy inocente. Ya su mente ya va despertando, ya va conociendo qué cosa es el mundo, qué cosas son agradables, qué cosas son desagradables. Va creciendo el niño en el ambiente en que se vive, en la tierra. Por eso ya en la adolescencia un niño ya se va dando cuenta quiénes son los familiares de él, quiénes son sus tíos, quiénes son sus abuelos, quiénes son sus sobrinos, quiénes son sus primos. Ya va despertando en su mente el niño. Ahora, ¿por qué? Porque ya llega a la adolescencia. Y ahora dice la palabra de Dios, esta responsabilidad del padre, hermanos, hacia los hijos, termina cuando el adolescente entra a la etapa de la juventud. Ya aquí Dios le habla directamente al joven. Ya no está responsabilizando al padre, ya le está haciendo responsabilidad al joven directamente. Les dice en Eclesiastés capítulo 11, Eclesiastés capítulo 11 versículo 9, dice la palabra de Dios, alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Aquí Dios le habla a través de la palabra, dándole un consejo al joven que goce de su adolescencia, de su juventud. Mira, pero le advierte que de todo lo que haga lo va a juzgar Dios. Si hace cosas buenas, por cosas buenas lo va a juzgar Dios. Si hace cosas malas, por cosas malas lo va a juzgar Dios. ¿Por qué? Porque Dios va marcando, hermanos y hermanas, va marcando en el ser humano las cosas malas que cometen, que le son pecado, y las cosas buenas que comete el ser humano, que son de bendición para su vida, para su familia y para la obra del Señor. Dice también Eclesiastés capítulo 12 versículo 1, le dice,
acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. ¿A quién le está hablando ya ahí? Ya no le está haciendo responsable al padre, a la madre. Ya cuando el niño llega a ser un joven, ya Dios lo hace responsable directamente a él. Ya no hace responsable a sus padres. Le dice, acuérdate de tu Creador, que el joven se acuerde en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Gloria al Señor. Ahora, si el joven se olvida de la instrucción que le dieron sus padres en el camino del Evangelio, en el camino de Cristo Jesús, Señor nuestro, se olvida de las instrucciones bíblicas que les enseñaron, los textos bíblicos, las alabanzas cristianas, a leer la palabra de Dios, a llegar a los templos, al culto, y mira, a perseverar en el camino del Señor. Desde cuando era niño, esta instrucción se lo deberían de haber dado sus padres, para que cuando creciera, como dice la palabra del Señor, no se apartaren de este camino. Ahora, aquí Dios le está, ahora sí, recalcando nuevamente al joven que se acuerde de su Creador. ¿Quién fue su Creador? David dijo, mi embrión vieron tus ojos, y en tus libros estaban escritas todas las cosas que ibas a hacer después. Por eso que se acuerde quién es su Creador y quién lo instruyó en el camino del Señor, y que no se olvide cuando sea grande, cuando sea joven. ¿Por qué? Porque van a llegar los tiempos, los días malos, en los cuales puede decir no tengo en ellos contentamiento. ¿Por qué? Hay jóvenes que agarraron el vicio de la droga, del cigarro, del alcohol, y mira, llegó los días, llegó el tiempo que llegaron a viejo y se olvidaron de su Creador y se entregaron a los vicios. Entonces no tienen contentamiento en su vida porque llegaron los tiempos malos, y mira, se olvidaron de su Creador, se olvidaron de la instrucción. Entonces ya aquí el padre salva la responsabilidad. Ahora, es responsable todo el padre y la madre que no instruyó a su hijo en el camino de Dios, en el camino del bien, desde que estaba niño. Mucha gente quiere corregir a sus hijos ya que están grandes, ya que son. Mira, un árbol se puede enderezar desde cuando nace, desde cuando es pequeño, pero ya cuando el árbol crece y engruesa el tallo, ya no se puede enderezar. Por eso el Señor dijo en una cita bíblica, una porción bíblica, dijo, el hacha está puesta a la raíz. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Eso es lo que sucede. Un árbol que nace torcido no sirve para madera, no da buenos frutos, solamente para la leña. Entonces es cortado. Antes era la hacha, ahora la motosierra. Entonces le echan motosierra, le echan hacha. ¿Y para qué sirve el árbol torcido? Para el fuego. Así es la vida del ser humano. Si el niño creció en el camino de maldad, entonces ese niño es poco difícil, complicado para que agarre de grande las cosas de Dios. Bienaventurado si la agarra, pero si no la agarra, ya sabe lo que le espera, el hacha para cortarlo y echado al fuego. El fuego es el fuego eterno, dice la palabra de Dios. Dios hace responsable al joven directamente desde su adolescencia. Ya el hijo es responsable de sus hechos. Ezequiel 18, 19 y 20 dice que el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. Fíjese, para aquellos que culpan
a los padres cristianos por los hijos desobedientes, por los hijos rebeldes, por los hijos mundanos que le dan mal testimonio a los padres. Dice Ezequiel que el hijo va a llevar el pecado que él cometa y el padre va a llevar el pecado que el padre cometa. Ni el hijo por el padre, ni el padre por el hijo. Ese es como cuando tú pides crédito en una tienda. El tiendero te lo anota a tu nombre y te va a cobrar a ti. Tú tienes que pagar la cuenta. No se la vaya a cobrar a otro porque tú estás anotado en el crédito. Entonces, así es semejante el asunto de la salvación y la vida eterna. El Padre va a responder por sus hechos. El Hijo va a responder por sus hechos. Por eso dice que ni el Padre por el Hijo, ni el Hijo por el Padre. El alma que pecare, esa morirá. Eso dice la palabra de Dios para todos aquellos que tienen puesta la mirada en los hijos de los cristianos. Y dice, mira al hijo de Julano, pero si fue instruido en el camino del Señor, él va a ser responsable. Su papá y su mamá salvaron la responsabilidad porque lo instruyeron desde cuando era niño, cuando era pequeño. Si ya grande, si él toma otra decisión, ya él es responsable de su alma. Ya no son los padres los responsables. Primera de Samuel, dice la palabra del Señor, en su capítulo 2, versículo 12, cuando los padres tienen hijos impíos, viviendo en la misma casa, dan mal testimonio a sus padres. Aquí había un sacerdote llamado Elí. Tenía dos hijos, uno se llamaba Osni y el otro Fines. Y estos, vamos a ver, Primera de Samuel, gloria al Señor. Dice Primera de Samuel, hermanos, en su capítulo 2, dice la palabra del Señor, versículo 12. Gloria a Dios, aleluya. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Fíjese, este sacerdote tenía dos hijos impíos, que ellos no tenían conocimiento de Dios. Entonces, pero vivían en casa del sacerdote, con el mismo, en el mismo hogar que vivía el sacerdote, y esto le daban mal testimonio. Vamos a ver qué dice 1 Samuel 2, 22 al 25. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Fíjese, estos hijos de este sacerdote eran impíos, eran mundanos, le daban mal testimonio, adulterando con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Fíjese, el gran pecado que cometían estos dos muchachos impíos, hijos del sacerdote Elí. Fíjese, como los hijos de los pastores, de los predicadores, que le dan mal testimonio y están viviendo en la misma casa, están comiendo de lo mismo que trae el pastor, de lo mismo que dan. A veces, hermano, eso es el pecado, la desobediencia de los hijos. Mira, hermano, y dice el 23, y les dijo, ¿por qué hacéis cosa semejante? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. Fíjese, aquí le da a conocer Elí como padre a sus hijos, que por qué le daban mal testimonio, que se oía el mal testimonio de todo el pueblo, como se oyen de los hijos de los pastores, que son drogadictos, son pleitistas, son pandilleros, que dicen malas palabras, ponen música mundana en la casa de los cristianos. Se oye la música mundana, las malas palabras, los pleitos, las pandillitas que llevan como visita a sus hogares. Todo eso le acarrea mal testimonio.
a los padres cristianos. Y esto le dijo Elí a sus hijos: no, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Fíjese, que no hicieran eso, le decía Elí, porque era mala fama para el pueblo. La mala fama es el mal testimonio, lo que habla al pueblo que ve de los hijos que son, ahora sí, son mundanos y le dan mal testimonio a los padres que son cristianos. Todos los de afuera se burlan, critican al pastor, critican al predicador porque ven el mal testimonio de sus hijos y están viviendo en la misma casa del predicador, están viviendo en la misma casa de los que ahora se anuncian el evangelio. Esto le advertía: si pecare, le dijo, el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlo morir. Estos dos hijos de Elí, hermano, no escucharon el consejo de su padre. Como muchos hijos, los de afuera no se dan cuenta que los padres están llevando una carga con los hijos, los aconsejan, los exhortan, pero ellos, como son impíos, son rebeldes, son desobedientes. Entonces, ¿qué hacen? Se están metiendo en problemas contra Dios, no con el papá ni con... Por eso le digo a Elí: si pecares contra el hombre, pues, por ejemplo, si ofendes a un humano, te meten a la cárcel, pagas la multa y vas para afuera, ya la libraste. Pero a meterte con Dios, Dios te va a enjuiciar. Y el juicio de Dios no es tampoco como el juicio del hombre, que te la va a arreglar de una forma. No, el juicio de Dios es fuego eterno. Por eso dice que el hacha está puesto a la raíz de los árboles. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Por eso, estos dos hijos, hermanos, le daban mal testimonio. Aquel hombre llamado Elí, sacerdote del Dios Altísimo. Hermanos, en 1 Samuel 2:30 dice la palabra de Dios, hermanos, gloria al Señor. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal cosa haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Fíjate, ¿qué se ganó este sacerdote por tolerar a sus hijos? Este Elí lo que hubiera podido haber hecho era correrlos de su casa. Ya eran hombres grandes, hombres viejos, le estaban dando mal testimonio. Mira, hermano, si en mi casa mis hijos me están dando mal testimonio, hermano, ¿qué tengo que hacer yo? Preferir si amar a mis hijos o amar a Dios. Si preferir a mis hijos o preferir a Dios. Esto es lo que debería de haber hecho este sacerdote y no lo hizo. ¿Por qué? Porque amó más a los hijos. Por eso, hermanos, cuando los hijos te dan mal testimonio y ya están grandes, hermanos, ahí hay hoteles que vayan a alquilar hotel, ahí hay cuartos que vayan a alquilar cuarto, allá que se sostengan ellos, ya son grandes, ya tú los instruiste, ya tú los aconsejaste, entonces ya están viejos, ya están grandes, ellos que ahora sí se hagan responsables de su vida, de su alma, contra Dios y delante de la sociedad también. ¿Por qué? Porque nosotros nos volvemos tolerantes con nuestros hijos por tolerarles todas las cosas, las mañas que ellos traen. Por eso, mira, hermano, si tu hijo está grande, amigo predicador, lo estimas mucho, lo amas mucho, el querer al niño es educarlo, es corregirlo, no a tolerarle sus caprichos, su desobediencia.
te está dando mal testimonio y te está metiendo en problemas porque los estás amando más que a Dios. Entonces, por eso Dios dijo, yo honro a los que me honran. Y Elí honró más a sus hijos, le toleró lo que ellos hacían. Como muchos padres cristianos evangélicos, mira hermano, en la casa de los cristianos, de los evangélicos, hermanos, se oye la música mundana, hermanos, en las fiestas, hermanos, que se celebran según la Navidad, que es una tradición, es una idolatría que el mundo celebra. Las casas de los cristianos, a veces los hijos con las cervezas, con el cigarrillo, con la música mundana en la casa del cristiano. Y eso le da mal testimonio al cristianismo, al evangelio de Cristo, porque es criticado, hermanos, burlado el evangelio de Cristo por causa de los hijos impíos. Mira, hermanos, en la casa de los cristianos, hermanos, dice la Biblia, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. ¿De qué sirve que estés metido, amigos y hermanos, todos los días en el culto? Estés metido todos los días en el evangelio, pero en tu casa se oye la música mundana, en tu casa se oyen los pleitos, en tu casa se oyen las malas palabras, en tu casa, hermanos, llegan gente fumando cigarros, llegan gente a tomar cervezas, bebidas embriagantes. ¿De qué te sirve? No está edificando Dios tu casa, hermano. En vano la tienes, en vano la edificaste. ¿Por qué? Porque en tu casa debe de ser la cabeza Cristo. En tu casa y en tu persona debe de ser la cabeza Cristo, no los hijos. Ahorita, hermano, ¿qué pasa? Es que le dices a un cristiano, oye hermano, y esa música mundana, es mi hijo. ¿Y quién es el que manda pues en el hogar? ¿Es tu hijo o eres tú? Entonces, hermano, ahí es donde está el atoleramiento hacia los hijos. Mira, mientras el hijo coma y beba, y esté, ahora sí, hermano, utilizando el techo de tú que eres su padre y eres cristiano, tu hijo se tiene que sujetar a las reglas que hay cristianas dentro de tu casa. Por ejemplo, hermanos, aunque sea mayor de edad, pero si está viviendo bajo el techo de sus padres cristianos, tienen que estar sujetos a la disciplina cristiana con las que se conducen los padres. No fumar, no malas palabras, no música mundana, no cigarrillos, no drogas, no bebidas alcohólicas, no películas mundanas, no llevar malas amistades a tu casa. Los padres somos responsables de cuidar. Ahora, si viven aparte los hijos en su casa, pues solo orar por ellos, pero ya ellos son responsables. Pero mientras, por ejemplo, hay pastores, hermanos, que tienen hijos mundanos, le están dando mal testimonio. ¿Y sabes qué? Los hijos están comiendo de la ofrenda que recibe el pastor, están comiendo y bebiendo de los diezmos que recibe el pastor, de las primicias que recibe el pastor. Ahora, ¿cómo no va a poder sujetar a su hijo si está comiendo y bebiendo de las bendiciones que Dios le está dando a través del trabajo espiritual que está desempeñando? Si no se sujeta, corre lo que alquile un cuarto, corre lo que pague hotel, ya es grande, ya es mañoso, ya puede ser adúltero, puede ser ya pecador y te está dando mal testimonio. No, hermano, no hagas eso de tolerar a tus hijos que te esté dando mal testimonio. La palabra de Dios dice, el que no dejare padre, madre, hijo y heredades, por mí no es digno de mí. Y el que lo ama más que a mí no es digno de mí. Dice, yo honro a los que me honran, dice, pero a los que no me honran los tengo en poco. ¿Qué pasó con Elí? Él también murió. ¿Por qué? Porque ya Dios lo tuvo en poco, ya no le tomó importancia, le quitó los privilegios que tenía, le había dado, había ahora sí profetizado
a través del profeta Samuel que le iba a dar bendición, lo iba a bendecir mucho a Elí. Pero ¿qué pasó? Honró más a sus hijos que a Dios, y por eso Dios dijo: yo honro a los que me honran, y a los que me deshonran los tengo en poco. Entonces, hermano, ¿no quieres que Dios te tenga en poco? Honremos a Dios, glorifiquemos a Dios. Y si tu hijo no se sujeta, hermano, pues ahora sí, hermano, como dijo el Señor Jesucristo, hermano, y el que dale carta de divorcio, ni modo, hasta que se arrepienta, hasta que busque de Dios. ¿Por qué? A ti lo que te corresponde es solamente orar por él. Que Dios tenga misericordia, que Dios lo ayude y que Dios toque su corazón. Y cuando ya sea cristiano, bienvenido a casa. Pero mientras me esté dando mal testimonio, hermano, no es bien recibido en casa. Por eso está sufriendo el evangélico, el cristiano, por causa de los hijos. ¿Por qué? Y mira, hermano, no condenemos a los cristianos como dice el tema. Hermano, escuche bien la enseñanza de esta predicación. ¿Por qué? Porque ya la responsabilidad de los padres hacia los hijos es hasta la niñez y la adolescencia. Pero ya cuando van dejando la adolescencia para entrar a la juventud, entonces ya Dios los hace responsables a ellos. Entonces el consejo también es para los padres que tienen hijos grandotes viviendo en su casa y están comiendo mismo de la ofrenda que trae el pastor, de los diezmos, de las primicias, que se sujeten en el nombre de Jesús, hermano, y te deje de dar mal testimonio. Y si no, hermano, allá hay cuartos que alquilan, allá hay hoteles, jala, hermano, mucho ayuda, decía uno, el que no estorba. ¿Por qué, hermano? Porque también por causa de nuestros hijos podemos, ahora sí, ser tomados en poco ante los ojos de Dios, hermano. Por eso dice que no amemos más a padre, a madre, a hijo, a hermano, a heredades, porque el que ama más a padre, a hijo, a madre, a casa, a heredades, no es digno de Dios. Por eso dijo el Señor: amarás a tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Por qué? Y a tu prójimo como a ti mismo. Gloria al Señor. Ora por tu prójimo, ayuna por tu prójimo, y ante Dios estás demostrando el amor, que lo amas. Gloria al Señor. Bendito y adorado es Dios. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por esta enseñanza, Padre bendito Dios, esperando que sea de grande bendición para los que lo vean, para que lo escuchen, Señor, y que se extienda por todo el mundo, porque hoy los hijos están gobernando los hogares. Los pobres padres cristianos los tienen hasta amenazados, los hijos, padres que los van a matar, que los van a agredir. Por eso los padres cristianos, hermanos, tienen que, ahora sí, Señor, a tolerar, tienen que, Padre, danos, Señor, la sabiduría, el entendimiento para poder salir adelante, para poder, Dios mío, sujetar los demonios que se han metido en los cuerpos de nuestros hijos, Padre bendito, para dar mal testimonio. Atamos y reprendemos toda obra del diablo, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias te doy, Padre bendito, desde ahora y para siempre. Aleluya. Amén. Sí, amén. Dios los bendiga. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Segunda de Corintios 13:14. En Dios haremos proeza y Él aullará a nuestros enemigos. Salmo 60:12. Dios me lo bendiga y sígale ahora sí compartiendo estas explicaciones de la palabra, comprobado con las citas bíblicas. Dios me lo bendiga. Sigamos adelante.